Ahí estamos. Buenos días, Emily Cortavitarte. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, pues tú me propones hablar de cuestiones de carácter internacional. Mm, Ujú. Uno va a ser qué hay detrás del ataque a Irán y otro va a ser de la OTAN, el gasto militar, la reunión que ha habido en la allá, ¿no? En Países ahí. Bajos, etcétera, etcétera. Y en medio de los dos escucharemos música. Pues como tú tienes toda la información y yo soy escuchante, No, empieza. pero puedes intervenir también, ¿eh? Puedo intervenir a veces. A veces me dejáis decir algo. Sí. Yo siempre. Ya veremos si se me ocurre. Eh, Venga. ¿Qué hay detrás del ataque a Irán? ¿Y por qué? Bueno, el porqué de que sacas este tema no hace falta explicárselo a la gente. Está claro. No, no, lo saco porque se supone que este programa se llama como se llama y es un tema de actualidad que igual que ha venido, se ha acabado y lo cual es muy singular, hablaré de ello también. Mm, Eh, pero que, bueno, suscita un poco es decir, esa, esa pregunta, yo creo que suscita o que debería suscitar en nuestra gente, bueno, porque ha habido ahí un revuelo, parecía que estábamos ante la Tercera Guerra Mundial y de golpe y porrazo, pues se ha parecido bastante a una escaramuza, ¿no? Pero en realidad no es una escaramuza. ¿Eh? Y, y entonces, bueno, pues vamos a empezar por lo primero, ¿no? Es decir, lo primero es que eh, con, digamos, con tendencias o con posturas o con, no sé cómo decirlo, más o menos críticas acerca de la intervención de Israel en primer lugar y de Estados Unidos en segundo lugar por parte de los medios. Aquí nos referimos bastante a menudo a los medios porque nosotros también somos un medio y porque interesa de alguna manera confrontar, ¿no? Con esos medios que confrontar en el buen sentido, ¿no? Con esos medios que llegan a, en principio se supone que llegan a mucha más gente que nosotros, que luego, bueno, habría que verlo, ¿no? ya que veo. Pero, pero bueno, eh, está claro que, ya te digo, con más énfasis o con menos énfasis, la explicación formal no ha sido otra que Irán ya estaba a punto de tener bombas atómicas, que su proceso de mejora de la energía atómica pues ya estaba a punto de permitirle eso y que entonces ha sido una intervención coordinada de Israel y de Estados Unidos para impedir que un enemigo, que si os acordáis formaba parte del eje del mal en su momento, ya de eso parece que nos hemos olvidado, pero bueno, ahí estaba, el eje del mal, pues pudiera convertirse en un peligroso contrapoder e incluso atacar en este caso Israel, porque la tiene más cerca y tal. Bueno, ya hemos visto que mucha capacidad de ataque de Israel no tiene, pero eso es lo de menos cuando los grandes poderes fácticos mundiales establecen una tesis, ¿no? Y digo, en general esta es la tesis que ha, que ha, que ha sido fundamental porque incluso periodistas o gente con un nivel crítico sobre la actuación que estaban sobre el terreno, pues al final no acababan de repetirnos día tras día, esto se hace porque tal, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos allá. Vamos primero con este primer tema, primera situación, ¿no? Si, si Irán tiene capacidad de crear bombas atómicas. Entonces, voy a simplemente nombrar, sin irme muy lejos, eh,
dos informes recientes. Uno es una inspección de la ONU de 2024, es decir, del año pasado, que dice, en el resumen, no hay armas nucleares en Irán. ¿Vale? Bien. Bueno, ya sabemos que la ONU está controlada por Progress y otra gente woke y por lo Sí. tanto los muchachotes no nos podemos fiar de estas cosas. Pero es que resulta que la directora nacional de inteligencia de los Estados Unidos, en un informe presentado ante el Congreso en 2025, que eso es este año y hace relativamente pocos meses, eh, decía, leo más o menos textualmente, Irán no está construyendo un arma nuclear. Bueno, pues parece ser que en 4 o 5 meses ha sido capaz de hacerlo, ¿no? Bien, eso nos da una primera pista de que aquí lo que no se dirimía es que la estuviera construyendo, sino en todo caso que podría ir avanzando en su capacidad hacia construirla, porque luego hablaremos también de las propias referencias digamos, del gabinete de Trump, ¿no? Sobre lo que realmente ha hecho, si lo ha fulminado o lo ha retardado o cosas por el estilo. Bien, entonces, ¿por qué le interesaba a Israel atacar a Irán? Bueno, digamos que desde Israel se ve a Irán como la cabeza de un pulpo cuyas ramificaciones pues serían Hamas, Hezbollah, Bashar el-Assad, etcétera. Es decir, todo aquello que supuestamente lucha contra el Sion o el Gran Israel estaría de alguna manera encabezado por esa teocracia chiita instalada en Irán, ¿no? Ese gobierno teocrático chiita instalado en Irán. Por tanto, en Irán, perdón. Por tanto, bueno, ya que hemos cortado una parte de las patas del pulpo, vamos a ir a la cabeza, ¿no? Esa es una explicación bastante clara desde el punto de vista estratégico por parte de Netanyahu y del gobierno israelí. Segundo elemento, pues porque evidentemente Irán es un peligro para, para Israel en el sentido de que bueno, es un estado mucho más grande que el israelí, con bastante más habitantes y con, sobre todo, importantes recursos naturales que Israel no tiene y que, por tanto, a la larga podría convertirse, si realmente el régimen islamista que hay en Irán supiera trabajar de otra manera, que de eso hablaremos después, ¿no? En el camino en el que va, que es ese camino de casi pretender vivir en una sociedad medieval, difícilmente se va a convertir en un competidor de Israel. Pero en todo caso, potencialmente es un peligro, ¿no? O era un peligro. En tercer lugar, hay una cosa muy singular, ¿no? Y es que o bien se ha dado una jugada en la cual el inicio de negociaciones por parte de Estados Unidos con Irán era una fórmula para distraerlos y que se relajaran y entonces provocar el ataque de Israel, que es una de las posibilidades, yo no sé tanto, ¿eh? Y la otra posibilidad es que, al menos por el aparente cabreo de Trump, que Israel le cogiera un ataque de cuernos ante el intento de negociación por parte de los Estados Unidos con Irán, ¿no? En el sentido, a ver, ser buenos, no construyáis estas bombas, dejarnos entrar, vamos a hacer un tratado como habéis hecho en otros momentos con otras administraciones de los Estados Unidos, por el cual os comprometéis a no llegar al punto ese de tener armas nucleares y demás. Y bueno, pues puede, y no descarto, haber sido una actuación unilateral por parte de Israel para joder esta historia, ¿no? Y por tanto, y además para obligar a Trump y a su administración a actuar también, ¿no? Y activar sus mecanismos en defensa porque ahora nos están atacando, ¿no? Es decir, esta vez Israel
lo ha hecho mejor, más en su estilo. Primero atacamos nosotros, luego nos atacan ellos y entonces decimos que nos atacan ellos. Que tal, ¿no? Eh, bueno, habría que... Ha habido varias historias por ahí que podían abonar esa tesis, ¿no? Como podrían ser algunas de las últimas visitas que ha hecho la gente de Trump a la zona del Golfo Pérsico, donde se ha visto con países árabes y tal, y ha pasado un poquito como de puntillas por encima de Israel, como que hay determinadas cosas de las que está haciendo Israel que no le gustan, etcétera. mm, mm. Y entonces esta podría ser una manera también de obligarles a volver al redil en el sentido tú eres mi primo de Zumosol y no juguemos a otras cosas porque yo estoy aquí aguantando la marea de contener a toda esta gentuza y tú me vienes aquí ahora a negociar con ellos y demás, ¿no? Eh, Hay otro elemento que está bastante claro, ¿no? Que tiene niveles, bueno, uno tendría niveles externos y es que si os fijáis durante todos los días que ha durado esta escaramuza, nos hemos olvidado de Gaza. Gaza no existía, Sí. las imágenes de Gaza habían desaparecido. Mm, Eh, Realmente el tema de la ayuda alimentaria a Gaza estaba siendo un problema a nivel internacional para Israel, la manera como lo están llevando, no la ayuda alimentaria, sino la manera como la están llevando, como ya sabéis, con ejércitos profesionales privados, bueno, haciendo matanzas a la gente que simplemente va a recoger sus alimentos, etcétera, sí. etcétera. Y todo eso estaba creando aún un mayor descrédito de Israel, si es que a Israel le preocupa, pero bueno, era una manera de, digamos, apartar el foco de ahí. Durante un tiempo Gaza no ha existido y recientemente, pues desde ayer más o menos estamos volviendo a ver imágenes de Gaza, ¿no? Y un ejemplo podría ser pues nuestras televisiones, que rápidamente han desplazado a gente que tenían en Gaza hacia Irán o han potenciado determinadas personas que se vayan a Irán de mayor relevancia que las que en estos momentos tienen en Gaza, etcétera. Bueno, en buena medida esa era una. La otra es bueno, el patriotismo, ¿no? Es decir, el fomentar el patriotismo. ¿Por qué? Pues porque yo creo que Israel tenía claro que Irán iba a hacer una respuesta, que esa respuesta iba a ser floja, aunque han tenido muertos, evidentemente, siempre hay daños colaterales, pero era una manera también de hacer olvidar el rum rum interior que va apareciendo cada un cierto tiempo, y es que la promesa de Netanyahu de voy a eliminar a Hamas y voy a traer a los rehenes, pues evidentemente no se está cumpliendo, ¿no? A pesar de arrasar con Gaza, etcétera, etcétera, todo eso no se está cumpliendo y evidentemente se ha producido o se ha dado de una manera más clara cuando se ha llegado a pactos con Hamas y se ha podido hacer intercambio de prisioneros que no en situaciones de mayor dureza. Frente a eso, en Israel últimamente había manifestaciones, que aquí vemos poquitas, pero las hay, existen y llegan a través de otros canales y especialmente de las familias de los rehenes, pero no únicamente. Bueno, pues una buena manera de acallar todo esto es que tienes un estado de guerra porque te van a bombardear, que le dices a la gente que no puede ir a las escuelas, que no puede ir a trabajar, que se tiene que meter adentro, entonces ya tienes, eso es así de categórico en teoría política y digamos, a lo largo de la historia te creas un enemigo exterior que por tanto hace que la gente se vuelva a unir y vuelva a ver qué malos son estos que quieren destruir Israel y nos quieren quitar nuestra vida, nuestro tipo de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, bueno, junto a eso habría que decir que en Israel también habían aparecido en las últimas semanas el desencanto por parte de sectores, digamos, que están con Netanyahu en el gobierno por el reclutamiento de jóvenes, tienen un nombre que yo ahora no me acuerdo, lo tengo por aquí apuntado, los jóvenes jaredíes, que son aquellos que se supone que hasta ahora no habían tenido que ir al ejército. Sí, ellos, su Sí, trabajo o su compromiso es rezar
por sí, los que van a la guerra. Ellos no van, sí. efectivamente. Mm. Y leer la Torá y Sí, estudiarla y todo sí, sí. este tipo de cosas. Entonces, Vale. como se han vuelto, Netanyahu se ha vuelto totalmente militarista, necesita más gente, pues ha empezado a plantear este tema. Eso podía, bueno, estaba quebrando algunos de sus apoyos en el gobierno Mm. y, bueno, montar una historia de este tipo pues también ayuda en el mismo sentido. ¿Veis qué malos son? Es que aquí no podemos bajar la presión porque en el momento en que la bajemos vamos a tener ataques de todos los lados, etc. Y yo creo que Netanyahu pretendía también acabar con Khamenei, ¿eh? De hecho, como sabéis, ha acabado, o al menos eso es lo que nos dice su propaganda, con determinados mandos del ejército y de la Guardia Revolucionaria Revolucionaria y y tal. científicos que estaban. Efectivamente. Ujú. Entonces, bueno, eso le hubiera convertido en un héroe nacional si Estados Unidos le deja acabar con Khamenei, que no dudo que tengan la posibilidad de hacerlo por algo que voy a explicar después. Pero yo creo que ahí la inteligencia de los Estados Unidos le ha dicho, bueno, pero ¿y a quién ponemos? Es decir, ¿qué tenemos? Ya pusimos a Khamenei, bueno, a Khomeini en su momento y hemos puesto a esta gente porque nos preocupaba mucho más las izquierdas de estos países y entonces ahora quiero decir que si hay que cambiar el régimen hay que tener un repuesto y quizás ahora no lo tenemos y preferimos a alguien como Jamenei, ¿no? Eh, con sus conocimientos logísticos y sus cosas, ¿no? Y su cientifismo, eso lo digo con ironía, y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, pues dejamos un poquito ahora a Israel, si no tienes tú un comentario más sobre Israel, y pasamos a los Estados Unidos, ¿no? Vale. Es decir, ¿por qué los Estados Unidos, que parece que no estaban al principio en el meollo, quizás todos han disimulado muy bien, es una hipótesis que también entra, por qué decide en su momento de pasar de reñirlos a pasar a intervenir, ¿no? Eh, Ponen la eh, excusa de que se levantaron o dejaron de asistir o de comprometerse en la mesa de negociaciones sobre lo que sí, comentabas hace un principio, hmm, de hablar sobre parar el enriquecimiento de uranio, de no sí. llegar a construir un arma y bueno, Trump estaba un poco cabreado también con Irán en ese sentido, pero no había mostrado la intención de hacer lo que hizo, ¿no? De bombardearlos, ¿no? Bueno, Bueno, es que si te ataca el primo pequeño del Desmosol, pues tú tienes que decir, oye, que estoy hablando con tu primo mayor, que aquí qué pasa, ¿no? Y dices, pues lo mínimo, es decir, exigirle a una delegación de un estado al cual está atacando tu colega en la zona que siga sentado porque tú vas a seguir negociando con él, cuando supongo que lo que le dices es, pero ¿puedes parar a este o no puedes parar a este? ¿No? Claro, eso es una excusa un poco extraña, ¿no? Es decir, si estamos negociando y por tanto ninguno de tus aliados nos ataca porque estamos negociando. mm, Entonces, claro, el ataque no se produce porque abandonan unilateralmente la mesa porque no quieren llegar a acuerdos, la abandonan porque han sido atacados y, claro, no tiene ningún sentido permanecer en una mesa cuando eres atacado, ¿no? vale. Porque, bueno, luego han demostrado su debilidad, que es algo en lo que entraremos después, ¿no? Entonces, bueno, a Estados Unidos esa zona le interesa mucho porque no olvidemos que ahí está el 65% del petróleo y del gas del planeta, por lo menos que sepamos hasta ahora. Y por tanto, Estados Unidos tiene un interés especial o bien por controlar directamente eso o bien por obligar a tener unas relaciones con sus empresas, ¿no?
Por eso cuando Irán amenazaba con bloquear el paso de Hormuz, el estrecho de Hormuz, pues ahí sí que se podía haber creado un Cristo importante para toda la industria pesada que tiene en los Estados Unidos y demás. Eso no se ha producido, no han sido capaces de hacerlo. Evidentemente los Estados Unidos controlan bastante esa zona y demás. Eh, ¿Para qué otra cosa servía? Pues para lo que vamos a hablar después, es decir, para reforzar la idea trumpista del militarismo, de la necesidad de la OTAN, del aumento del gasto militar, etcétera, porque, bueno, pues porque tenemos enemigos, esos enemigos pueden ser muy potentes. Ayer en la reunión de la OTAN, hacia el final, en una cosa que hablaré después también, pero que bueno, ya la digo aquí, luego a lo mejor la recalco, cuando Trump hace esa rueda de prensa con el, no sé cómo se llama, presidente se debe llamar de la OTAN o secretario general, Rute, Rutte, sí, ujú, sí, pero el título, creo que es el secretario general. secretario, eh, a Trump no se le ocurre otra cosa que hacer un símil con Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que es de eso que dices, que es una barbaridad. vamos, el premio Nobel de la Paz, pero vamos, que te lo mereces, pero que te lo mereces, ¿no? Mm. Y entonces, claro, cuando él dice, es que de vez en cuando hay que hacer estas cosas, ¿no? Porque si no, pues eso, y así se acaban las guerras, ¿no? Es decir, y así hemos acabado esta, hemos ido allí y hemos acabado. Bueno, entonces, pues tiene que ver con eso. Eh, Creo que Trump también ha jugado en esto, en lo de Irán con su público interior. Trump necesitaba algún tipo de victoria. Es decir, Trump lleva amenazando al mundo pues desde que ha sido presidente y evidentemente hasta ahora la única cosa que ha hecho ha sido expulsar unos cuantos, bueno, que no es poco, ¿no? Expulsar a unos cuantos miles de inmigrantes y llegar a un acuerdo con alguna república bananera para que los recojan allí, pero Salvador. sí, sí, Pero también, Emily, Trump había prometido a su electorado que no sí. iba a meterse en ninguna nueva Mm, guerra, que mm. él iba a terminar con las que había y que su país no iba a entrar en más guerras a nivel internacional. Claro, Ahí lo que hay una... pasa es que esto es muy exquisito. O sea, esto es para gente como nosotros, es muy exquisito. Claro, si lo único que haces en esta guerra es mandar unos aviones allí de esos indetectables y además superpotentes, con una capacidad de bombardeo brutal, echas unas bombas, echas una foto desde arriba donde se ve cómo destruyes todo, aparentemente destruyes todo el complejo nuclear y tal, eso yo creo que al electorado de Trump no le pasa factura, ¿no? Es decir, el problema es que tuvieras que haber invadido, que invadas Irán, ¿eh? ¿Entiendes lo que quiero decir? O Sí, sea, yo sé que y que mandes tropas y soldados y todo efectivamente, ¿eh? Y que empiecen a volver gente en ataúdes. Ujú. en ataúdes y que además esa gente sea gente blanca. Sí. Porque si son de otro color, pues tampoco no pasa mucha cosa. Pero si empiezan a llegar gente blanca patriótica de estas que dice, oh, yo voy para allá a la guerra contra el Islam y no sé qué, pues entonces aquí empiezas a tener problemas. A ver, Trump ha dicho muchas mentiras y las va a seguir diciendo, ¿no? Y yo creo que por eso también el, ese es uno de los factores por lo que esto ha sido muy rápido. El otro factor, evidentemente, lo comentaré hacia el final, es la propia debilidad de Irán, ¿no? Entonces, yo creo que Trump también estaba trabajando al interior, ¿no? En el sentido de amenazo a Canadá y no pasa nada. Amenazo que me quedo con Groenlandia, no me he quedado con Groenlandia. Amenazo que le meto un puro a España que se caga por las patas abajo. No pasa nada. Tal. Entonces, claro, llega un momento que eso del Make American Great, bueno, pues Sí. entonces dices, pero bueno, grande, pero ¿qué? Pero ¿qué? Bueno, pues venga, vamos en lo que sí que podemos molar, ¿no? Que es nuestra capacidad destructiva a partir del ejército. Pues vamos a hacer aquí una demostración. Y evidentemente es una demostración. O sea, ese tipo de aviones
no detectables, que hicieron un viaje desde Estados Unidos al mismo tiempo que las tropas, los portaaviones y tal se movían de otra manera, o por lo menos así es como lo cuentan, ¿no? Y por tanto hicieron eh, que Irán y que también otros países que no son amigos de Estados Unidos preveyeran que el ataque iba a ser por no sé por dónde y luego resulta pues que llegaron ahí unos bichos increíbles y tiraron todas las bombas que quisieron hasta que se hartaron y luego se piraron, pues evidentemente él delante de un personal como el que le vota queda de coña. Pero claro, hay que tener en cuenta que además está teniendo problemas, como sabéis, en Los Ángeles y está teniendo problemas en las universidades, etcétera. Es decir, que, y entonces ahí yo pienso que Trump ha hecho exactamente lo mismo que Netanyahu, pero cada uno con sus problemas interiores, ¿no? Y sacarlo un poco afuera. Otro elemento, yo creo que Trump se ha tenido que plegar al lobby pro-israelí de los Estados Unidos. Él ha recibido mucho dinero de ese lobby pro-israelí y al final el lobby pro-israelí también le ha dicho, bueno, ya está bien, ya puedes reñir a Netanyahu un ratito, pero luego tienes que ir a defender a Israel porque si no aquí se acaban las tonterías y se acaban todos los apoyos que te hemos dado, tanto económicamente como a partir de, de determinadas cadenas de televisión, etcétera, etcétera. Por supuesto, fardar de aviones, de capacidad tecnológica, de todo este tipo de cosas que lo pueden hacer. Y desde luego, pues tirar ahí unas cuantas bombas sumadas a las bombas pesadas que le han ido regalando a Israel para que bombardee también, pues hombre, significa unos ingresos para la empresa, para las empresas armamentísticas estadounidenses interesantes, porque es que esas bombas hay que reemplazarlas, ¿eh? Y por tanto están, bueno, él está internamente está jugando a crear ese tipo de empleo, a crear ese tipo de negocio, etcétera, ¿no? Eh, la tercera parte que me parece también muy singular es, no sé si os habéis fijado, pero eh, se ha hablado poco de que una buena parte de los ataques sobre Irán se hacían desde el interior de Irán, ¿eh? Y entonces eso nos lleva a otro elemento, ¿no? Que es muy importante. Y es las bases, cada vez da la impresión que más significativas que tienen la CIA y el Mossad dentro de Irán. Eh, Voy a hacer un relato de 4 hechos que se han producido en las últimas décadas que nos demostrarían que la capacidad de infiltración de estos dos servicios de inteligencia es brutal. Eh, por ir un poco, lo tengo aquí apuntado, por ir un poco por orden cronológico, en 2012 introdujeron un virus que paralizó 2 centrales nucleares. Pidieron unas piezas de repuesto a las Siemens y esas piezas llegaron con unos virus que paralizaron el funcionamiento de estas centrales nucleares. Eso era tiempo de Obama, no tiempo de Trump. Más recientemente, en 2021, de esos se conocía menos, pero está apareciendo ya más y hay más datos. Se produce un robo de varios camiones con 100.000 archivos, 100.000, que no dejan de ser pocos, archivos nucleares, y esos camiones salen tranquilamente desde Irán hacia el Azerbaiyán sin ningún tipo de persecución, tiroteo, ninguna cosa por el estilo. Mm. Y en 2024, seguramente la gente se acordará más porque tenemos bueno, con todas las nuevas tecnologías y tal, cada vez tenemos una memoria más corta en el tiempo, es cuando se produjo el ataque a aquellos 3.000 militantes de Hezbollah a través de sus buscas, de colocarle Un explosivo un al... explosivo en los buscas, Sí, ¿eh? sí. Vale, y eso se hizo desde Austria
donde supuestamente se fabricaban esos buscas y se fabricaban en una empresa que estaba ligada a Irán. Por tanto, es evidente que ahí había servicios secretos, espionaje bien del Mossad o bien de la CIA. Bien, lo que nos dice la gente que conoce eso un poco más es que es bastante probable que los servicios de inteligencia de iraníes estén absolutamente infectados por agentes secretos o confidentes o como lo queráis llamar, de servicios de inteligencia extranjeros y especialmente de la CIA y del Mossad. En ese sentido, ya han hecho declaraciones en el día de ayer desde Irán, desde que hay enemigos internos, algunos de Mm, ellos ya ejecutados y otros ya puestos en la lista sí, para seguir el mismo camino de la ejecución o al menos del juicio. Es decir, han declarado gente del gobierno o cercana al gobierno de Irán de que estos ataques de Israel y de Estados Unidos no habrían sido posibles sin el enemigo claro. interior. Es Mm, decir, que ellos mismos lo reconocen, que están claro, infiltrados, que claro, pero les han hecho cosas tan gordas sí. que deberíamos saber, o no sé si lo sabremos nunca, si a esta gente que van a ejecutar, porque seguro que la van a ejecutar, estamos hablando de algún mindungui que ha llevado en coche a alguien a un destino o estamos hablando de cosas más importantes, porque evidentemente estas cosas tan gordas como establecer a ver, algunos de los drones que han atacado Irán han salido desde Irán. Establecer una base de drones en Irán en un sistema tan controlado, tan duro, tan persecutorio, no deja de ser complicado, lo cual nos da la impresión, igual que cuando se ha hablado de los camiones, estos camiones, es que alguna de la gente que ha colaborado en esto es gente importante o ha sido gente importante dentro del régimen que me imagino que después de hacer una cosa de estas desaparece, ¿no? Y no desaparece porque le pillan, sino desaparece porque sale. Eh, entonces, claro, el régimen iraní, según la visión de alguna gente que conoce esto bastante mejor que yo, como podía ser esta escritora de la que te he hablado antes, que no me acuerdo ahora el nombre, pero que lo voy a... sí, Nazanin Marín Armanian. Armanian, a la Sí. que podéis leer en algunos medios de comunicación en España y en algunos de sus libros, está tan dedicado, ¿no?, a la Sharia y a la implantación de la ley musulmana tal y como ellos la interpretan y demás. No deja de ser ahora mismo el país que tiene el récord mundial de mayor número de ejecuciones de sus propios habitantes, que daría la impresión, según algunos observadores y observadoras, y según ella misma, que está tan interesado en eso, tan interesado en perseguir a gente con ideas progresistas, democráticas y tal, que resulta relativamente fácil introducirse dentro de sus guardianes de la revolución. Pues eso, voy a hacer una parodia demasiado simplista, pero si te dejas la barba, si rezas, si te aprendes de memoria algunos salmos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Irán tiene un problema y ha mostrado claramente su debilidad. Evidentemente, frente a Estados Unidos e Israel, probablemente cualquiera mostraría su debilidad, pero la manera como el régimen ha dicho la guerra ha acabado, es decir, cómo se ha pasado de va a haber represalias y estas represalias van a durar años y no sé qué, a las últimas declaraciones de estos 2 o 3 últimos días de la guerra ha acabado, damos por acabada la guerra, es decir, no, de alguna manera nos contentamos con este intercambio de drones y de otras cosas que evidentemente da un saldo absolutamente negativo para Irán, demuestra de alguna manera, pues, por un lado, una debilidad, ¿no? Y por tanto que todo aquello que se habla del gran poderío de Irán, pues no es tal.
probablemente el resultado hubiera sido muy diferente si estos dos países, es decir, si estos dos estados, si Israel o Estados Unidos hubieran decidido entrar dentro del territorio, ¿no? Aquí es donde, evidentemente, la Guardia Revolucionaria tiene más posibilidades de aguantar porque conoce el terreno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que Estados Unidos ha aprendido mucho de las últimas guerras y sabe que esta no es, el tipo de guerra convencional no es el que le interesa y le interesa este tipo de actuaciones como las que ha hecho ahora. Pero demuestra también, por otro lado, deja un poco desnuda toda esa parafernalia que se han montado de es verdaderamente estamos ante un estado muy peligroso que puede tener la capacidad de, bueno, no parece que eso eh, haya sido demostrado ni se pueda demostrar a corto plazo, ¿no? Y si te parece, dejamos este tema aquí, que seguramente aparecerán algunas cosas más. Bueno, decir, solo para rematar, Sí, a ver. que hay una cosa que es común a los tres actores, ¿no? Si a Irán le podemos llamar actor y no receptor, o de los dos actores y el receptor. Mm. Y es que los dos actores y el receptor son regímenes diferentes, pero destacables por su mano dura contra su propia población y contra los sectores más progresistas, contra las mujeres, etcétera, etcétera, que en este caso pues han entrado en conflicto, ¿no? Y no deja de ser interesante retener en la mente eso, ¿eh? Y teocracias también. Y teocracias, todos ellos, sí. ¿Mm? Teocráticos todos, ¿eh? Ujú. Los tres. Bueno, lo dejamos aquí porque como tú Muy bien. dices, habrá más oportunidades de ver, a ver por dónde, si hay novedades, si todo se ha terminado o no. Y Uh-huh. lo hablamos en otra ocasión. Ponemos Sí, música. muy bien. Continuamos en Radio Clara, estamos hablando con Emili Cortavitarte. Este programa se llama Es lo que hay y vamos con el segundo tema que os prometíamos, os decíamos que Emilio nos iba a hablar. Y es un tema de rabiosa actualidad. La OTAN, la reunión que han tenido recientemente en La Haya, que es la ciudad natal del señor Rutte, Países Bajos. Esta reunión que se hablaba de aumentar el gasto militar de los países que forman parte de esta organización militar hasta un 5%. Y lo que sabemos es que dicen que han firmado todos un documento final en el que están de acuerdo en alcanzar lo que ellos llaman objetivos de capacidades, que es el motivo de la reunión. Es decir, qué país y qué capacidades le corresponden a cada uno, cuáles son los objetivos y cómo los tiene que cumplir. Bueno, en ese sentido, la mayoría de ellos han aceptado, dicen que hasta 2035 pues conseguirán llegar a ese 5%, unos de una manera, otros de otra. Ha habido algunos que han estado más cercanos a la postura del presidente que ha dicho, si has oído las declaraciones de Sánchez, que me imagino que sí, que no es cosa suya como presidente, sino que Sí. son, que es lo que le ha dicho el ejército español y el alto mando militar, que con un 2,1% España tenía capacidad de, es decir, de esos, es que siempre objetivos de capacidades, de alcanzarlos, porque España ya Uh-huh. está participando en numerosas misiones internacionales con desplazamientos de militares, bla, bla, bla. Bueno, España se ha quedado, como me decías, al margen de la Uh-huh. fotografía
como decía Alfonso Guerra, casi no sale en las Casi. fotos si se mueve un poco más. No sé si se lo han dicho. Hay gente malvada que dice que es que le han dicho tú no te pongas en la foto o ponte Claro. en una esquina. Y otros dicen que ha sido elección de... Bueno, hay mucho chascarrillo. De eso quizás vayas a hablar tú o vayamos a hablar. Resumiendo. España dice que el 2,1 y que el 2,1 va para adelante y que con eso se han salido, que los demás han firmado que llegarán al 5, que lo han firmado, ¿eh? Que después veremos cómo. Porque Ujú. Bélgica creo que ha hecho algunas declaraciones, el Sí. representante de Bélgica, diciendo Ujú. que si lo logran con el 2,1 será un éxito, son magos. Es decir, Sí, sí. diciendo que a lo mejor se puede hacer magia. Ujú. Bueno, Ujú. te dejo a ti. Vamos a La Haya. Sí, sí, sí. A ver, Bueno, vamos a hacer un poco de trajo grueso, vale, primero, como tú quieras. y luego tal. Eh, bueno, lo de la OTAN, bueno, se nos ha estado machacando en las citas previas, ¿no? Porque, bueno, el sistema no es tonto y por eso está ahí. Y entonces, pues, trata de ganar a adeptos ante cualquier situación, ¿no? Y en este caso, la situación era la OTAN necesita más recursos, eh, lo cual esconde detrás la industria armamentística, hay que reforzarla, y a quien le interesa fundamentalmente y quien tiene industria armamentística, pues Israel y Estados Unidos, fíjate por dónde, volvemos a los de antes, Alemania también, Francia también, España también, Italia también, pero en mucho menor grado, ¿no? Mm, Entonces, bueno, vamos a empezar primero por una... Es una tontada, pero y si quieres tú aquí una buta de así intelectualoide, pero que me interesa decir, ¿no? Que es, yo no soy experto en historia antigua, más bien en contemporánea, pero ha salido la típica frase, ¿no? De supuestamente Julio César, aquella de si vis pacem para bellum, es decir, ujú. si quieres la paz, prepara la guerra. Bueno, pues en primer lugar hay que decir que se sepa, Julio César nunca dijo eso, y que esa es una frase en latín reducida de la que hizo un tal, que este no será tan famoso y que os lo voy a leer, que se llama Flavio Vegecio Renato, que hizo un libro que se llamaba De Re Militari y que no lo decía exactamente así, sino, bueno, no lo diré en latín, sino que más o menos sería si quieres preparar, o sea, si deseas, ¿no? Si deseas la paz, tienes que preparar la guerra, ¿no? Bueno, entonces ya, primera cosa que nos han dicho no sé cuánto, Julio César dijo, no sé, ya los romanos, bueno, todo ese tipo de historias, ¿no? Y vas creando ahí un ambientillo, coño, si Julio César lo dijo, si el Imperio Romano funciona así, está claro, ¿no? Luego, esta cumbre de la Haya ha tenido cosas muy singulares, ¿no? Muy singulares. En primer lugar, bueno, el tema del 5% que tú ya has comentado, que parece que sea un empecinamiento de Trump, que evidentemente el empecinamiento de Trump tiene que ver con dos. Él aparentemente lo presenta como, oye, que nosotros estamos poniendo mucha pasta y muchos ejércitos y vosotros aquí, los europeos, ¿qué? Si hay otra guerra, que tenemos que volver a venir a salvaros y tal, ¿no? Pero en realidad Trump lo que está defendiendo es a sus industrias. Y claro, defiende a sus industrias porque él ha prometido que iba a crear no sé cuántos puestos de trabajo. Los de que los chinos van a venir a poner sus empresas eh, automovilísticas aquí y tal, no está funcionando y alguna otra cosa tiene que funcionar. Bueno, bien, se le ha tratado prácticamente como un emperador. La sesión ha durado media jornada cuando normalmente duraba más y él ha tenido ahí un momento triunfal con el secretario general de la ONU, donde ha dicho lo que ha querido, eso de Hiroshima y Nagasaki, o de que lo de España al final iba a pagar mucho más porque ya se iba a ocupar de que pagara mucho más de lo que decía, y otras chorradas más por el estilo, acompañado de su cohorte que también tomaban la palabra y decían
la primera chorrada que se les ocurría. Pero, bueno, lo que tenemos es un acuerdo, por lo que se sabe, es un acuerdo mucho más corto que otros acuerdos anteriores, un acuerdo de 5 páginas, por lo que dicen, ¿eh? Cuando anteriores acuerdos tenían un mogollón de páginas. Es un acuerdo que basa el tema en 5 elementos que diré ahora. Protección de las infraestructuras críticas, defensa de las redes, preparación, redes se refiere a todas, las eléctricas, las gasísticas, preparación y resiliencia civil, que supongo que ahí es donde Sánchez piensa echar el ahorro, perdonar por la ironía, innovación y reforzar la industria militar, que por ir la última no deja de ser la primera, ¿no? Sí. Bien, eh, la excusa ha sido fundamentalmente Ucrania, pero si os fijáis, Ucrania no aparece, o si lo sabéis, o si ya lo habéis oído, Ucrania no aparece en el acuerdo. Ucrania no ha conseguido ni que se la nombre, no ya entrar en la OTAN, sino que la OTAN diga que países como Ucrania o otros países del este de Europa podrán entrar en los próximos tiempos. Es decir, ahí nuevamente se plegan a Trump, ¿no? y al supuesto acuerdo que Trump tiene con Putin para no nos pisemos la manguera y si hay que buscar una solución a Ucrania que no sea porque forma parte de tu club de amigos del Winchester, ¿no? Sino que se queda aquí a mi lado. Y bueno, de alguna manera, tampoco hay ninguna referencia. Las referencias a Rusia, por lo que he podido leer, son muy discretas. Ya no es el gran enemigo como era en anteriores comunicados de la OTAN, y China no aparece, ¿no? Son cosas como muy extrañas. Es decir, es como muy complicado explicarle a la gente que no tienes enemigos, porque si no los nombras, si no los sitúas, si no dices nada de ellos, pues aparentemente no los tienes. Decir que el gran conflicto es Ucrania, que yo no digo que no sea un conflicto penoso, pero que el gran conflicto es Ucrania, y, pero al mismo tiempo le dices a Ucrania que no puede entrar en la OTAN, o sea, ni lo nombras ni sitúas la posibilidad de que Ucrania entre en la OTAN. Es todo como muy, es como muy complejo en el sentido de cómo explicar esto a la población, si se quisiera explicar a la población, ¿no? Y cómo al final es bastante difícil mantener. Yo pienso que este acuerdo, por mucho que, por ejemplo, el PP diga, pues, y Sánchez le han puesto allá casi fuera de la foto porque no sé qué, este no aguanta un debate. No aguanta un debate ni tan solo de los favorables del armamentismo. No aguanta un debate. Es decir, ¿por qué en estos momentos la OTAN tiene que acrecentar su apuesta armamentística en un momento en que ellos mismos reconocen que no tienen enemigos, ¿no? O que prácticamente no tienen enemigos? No es real. O sea, lo real es que ahora mismo hay bastantes conflictos en el mundo, lo que pasa es que muchos de ellos, pues nosotros ya no los vemos por la tele porque son, bueno, pues de gente de color, en África, en no sé dónde y tal. Otros no nos interesan o no le interesan a esta gente, como puede ser, claro, no hay ninguna referencia a Gaza, por supuesto Israel no es un enemigo, y claro, todo queda de esa manera que entiendo que de alguna manera nos pone las cosas a huevo, con perdón de la expresión, aquellas personas que somos antimilitaristas, ¿no? Es decir, tratar de justificar en estos momentos, Ujú. y en ese aspecto, pues seguramente que también por presiones internas, como el propio Trump o otra gente ha dicho, no, no, es que Sánchez no va más allá porque tiene problemas internos y eso le obliga, y probablemente sea también cierto,
pero está claro que la postura del gobierno español es, bueno, la mejor evidentemente sería salirse de la OTAN, pero bueno, ya que esa parece mucho más complicada, pues de las más coherentes en el sentido de decir, bueno, nosotros hemos visto que estos objetivos con el 2,1 los cumplimos y para qué nos vamos a entrar en el 5% cuando tenemos problemas de tipo social muy graves como para dedicar el 5% del Producto Interior Bruto, que no es una cifra, yo no he intentado calcular cuánto es el 5% de todos los estados, de los 32 estados que forman parte de la OTAN, pero no me ha dado tiempo. A ver si me da tiempo y el próximo día lo decimos, pero vamos, es una absoluta barbaridad a nivel económico. Entonces, bueno, pues está claro que que las conclusiones serían, para ir acabando, serían la OTAN, como no, nuevamente se pone al servicio de los Estados Unidos, a pesar de que nos hemos estado llenando la boca y cantidad de gobernantes, desde los presidentes de Francia, de Gran Bretaña, etcétera. No, no, tenemos que tener una defensa propia como europeos, Correcto. Ujú. que no pase lo de Parece Ucrania, ser que eso etcétera. se ha ido al carajo, que Eso, se habla de una defensa propia, ahora nada, de nada, la nada. OTAN. Eso está olvidado. Y además el 5% supuestamente era para la defensa propia, pero ahora resulta que no, que es porque el primo Putin nos lo pide y ahí estamos El, pri- dando. el primo Trump. Sí, ay, el primo Trump, sí, perdón. Y ahí estamos partiéndonos la caja para que eso salga, ¿no? Y luego, pues, esa situación de que dentro de la OTAN están todos aquellos países democráticos que no sé qué, pues claro, también falla por todos los lados, ¿no? Sobre todo porque, sí, que ya sé que no es exactamente así, pero si tú estás dando una explicación de que hay un Estado dictatorial que está invadiendo otro Estado que no lo es y que quiere ser democrático y que quiere entrar dentro de la Unión Europea y dentro de la ONU y es que es por eso que le atacan y ahora tú ni le reconoces ni le dices nada. Es decir, el presidente Zelensky ha pasado por esa conferencia, pero vamos, ha sido su paso más ligero por ninguna de las cosas que ha hecho en los últimos años, en la que ha visitado parlamentos europeos, congresos, ha tenido reuniones con presidentes, etcétera, ¿no? Y ya vamos a lo último, lo de la foto. O sea, yo, eh, eh, lo que yo he leído es que tú te colocas en la foto por orden alfabético de tu país. Y se ve que la S de Sten le tocaba allí. ¿Eh? Pero yo creo que él se ha separado un poquito. Se podía haber juntado más. Y, y me parece, pues que no, sinceramente, pues que no está nada mal. Que no está el horno para bollos ahora mismo aquí, como para que te pongas ahí a charlotear abiertamente con esta gente y que te coloques a su lado. Entonces, frente a esa explosión de la derecha, nos están echando de la OTAN, este tío, bueno, nos están echando a España de la OTAN, ¿no? Mm. Como si fuera, yo qué sé, la Copa de Europa o una cosa por el estilo, y este hombre no pinta nada a nivel internacional y no sé qué, pues yo creo que todo el mundo juega con sus bazas y a este nivel, pues probablemente al gobierno en una circunstancia como la actual no le quedaba otro remedio por la presión de sus Sí, aliados, sí. pero bueno, tenemos que felicitarnos a pesar de que yo no me lo creo del todo y que evidentemente, como bien sabéis, hay muchas maneras de colocar en los presupuestos cosas, sobre todo si le das una lista como esa que yo he dicho antes, que entra también la protección de las infraestructuras, la defensa de las redes, etcétera, que ahí se puede disimular bastante, ¿no? Del gasto armamentístico. Pero evidentemente yo creo que como reunión de la OTAN, pues ha sido un fracaso bastante penoso. Y el papelón de Rutte y sus mensajes Y en el las papelón de redes Rutte, y su manuseo, sí, es decir, sobo de sí, 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 espalda y todo eso, sí, a, sí, sí, sí. a Trump ha sido vergonzoso. Bueno,
Sí, muchas cosas. Rute sabe quién es el amo y ya está. Y él ha dicho, pues yo quiero seguir aquí de secretario general de la OTAN, que debe tener un sueldo bastante interesante. Y entonces, pues ya está, pues aquí nos plegamos a quien nos tenemos que plegar y punto, ¿no? Entonces, pues ha sido bueno, pues una payasada dedicada a este hombre que yo vengo de Estados Unidos y tengo que volver, que tengo mediodía y esto hay que acabarlo en mediodía y ahí se han plegado todos. Creo que eso es una opinión, ¿eh? En buena parte también ha favorecido la posición de España, porque era o salimos de aquí juntos o no salimos, y entonces, pues, por lo que he leído, pues ahí se habla de aliados y no de todos los aliados, y se han buscado eufemismos para no decir que todos iban al 5%, pero sí para dejar la impresión de que mayoritariamente sí, y cosas por el estilo. Bueno, en última instancia y creo que no deja de ser inteligente aprovechar una coyuntura de este tipo para no liarte más con esa banda, ¿eh? Aunque bastante estamos liados. Evidentemente, cuando Sánchez sale para decir, pero somos de los que más militares tenemos en el frente oriental, uno se queda diciendo, ¿quién te ha escrito esto, colega? ¿No? Pero bueno, Bien, así es la realidad. Así es la bien, realidad. Emily. Pues lo dejamos aquí porque no tenemos tiempo para más. Muy ¿Vale? bien, pues muchas gracias A y ti. cuidaros Lo intentamos. y sobre todo cuidado con estas temperaturas, no salgáis a hacer deporte al mediodía, Eso, bebed mucha agua, mucha agua etcétera, etcétera. y todo eso. Hacer caso que eso lo dicen en la tele. Vale. Muy bien. Venga, un abrazo, Un abrazo. Hasta la próxima. nos vemos, hasta ahora.